Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más de Del otro lado del muro, el espacio más revolucionario del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Espacio que, como todos ustedes saben, dedicamos a nuestro querido amigo y nunca suficientemente estimado don José Miguel Villarroya. Y todas las semanas, cuando el tiempo lo permite y el mundo por Montera puede, cruzamos el Checkpoint Charlie y vamos a la malvada RDA, donde nos espera uno de sus más ilustres ciudadanos, que es compatriota nuestro. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, porque he hecho una visita a Barcelona y me he encontrado aquí con el Espíritu Santo. Estoy iluminado y estoy aquí levitando ante este manifestación espontánea de fe y de ilusión por la visita del Santo Padre. Ciertamente, ciertamente es un tema que tenemos que comentar porque, bueno, como ya todo nuestro público sabrá, el gobierno social comunista de Pedro Sánchez y el jefe del Estado, Su Majestad el Rey Don Felipe, recibieron a León XIV, a su santidad el Papa, al sucesor de Pedro, obispo de Roma, siervo de los siervos de Dios, en su visita a España. Y bueno, como han visto ustedes, ha sido una visita casi de incógnito, no se le ha Sí, podido ver, no, 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 eh, no. muy maltratado por la televisión pública, porque es una televisión Sí, sí. marxista-leninista. Marxista-leninista, totalmente, Sí, totalmente. Y sí, sí, además ha sí. sido, ahí no ha ido nadie a recibirle, simplemente No ha ido nadie. ha ido Sí. un funcionario de tercera categoría allí a, a decirle, bueno, usted está aquí, pero no haga No, no, misas. y sobre todo va a estar vigilado durante el viaje. Vigilado Cuidado. y no haga ninguna misa, ¿eh? No haga Y misas y proselitismo, nada, cero, ¿eh? proselitismo, O sea, nada, cero. no, Usted no, vaya no, no, no. allí y vaya allí a ver un pobre, que no hay, por comunistas no hay pobres, vaya usted allí a ver a la señora Ayuso, que está explotada y además marginada por el gobierno social comunista, que no le deja hacer absolutamente nada. Le da Pobre usted la mujer, sí. bendición, le pone la mano a ver si le expulsa a los demonios Sí. y, Y a Roma. y por tanto y a Roma, y no nos dé más el coñazo, que aquí no creemos en nadie. La verdad es que es esperpéntico. La verdad es que es un esperpento, no digo la gente, yo no entro en la fe de la gente, pero lo de las autoridades públicas es un esperpento, es un esperpento, realmente esperpéntico. Vamos, yo creo que ni cuando Franco, bueno, creo que no vino ninguno, pero yo creo que ni Franco hubiera dado tanta rollo con la visita papal, ¿no? Porque esto es... Bueno, yo ya lo he comentado, pero yo nunca hubiera pensado que te diría, claro, tú vas de vez en cuando a malas lenguas, ¿no? Pues ahora tienes que saber que vas a una televisión que es Radio María, porque es que Televisión Española se ha Bueno, convertido, o sea, ha transicionado temporalmente a Radio María, porque yo, ahora ya en serio, José Miguel, eh, si uno recuerda las visitas a España de Juan Pablo II, Benedicto de, de Benedicto XVI. de Benito XVI, por ejemplo, jamás ha habido una cobertura tan exhaustiva por parte de la televisión pública a todas las actividades Bueno, no las pastorales. actividades, los paseos con el papamóvil, que dices, bueno, ¿y a mí qué me importa, no? Pues aún, Sí, a ver, sí, sí, aún sí. dices el acto en sí, pues bueno, pues puedes decirlo. La televisión pública, de servicio público, pues hay gente que por temas de edad o viva afuera, pues quiere ver al Papa, bueno, pues ve, le metes Pero en los una de ponían las en la 2 muchas cadenas, veces, ¿eh? Lo bueno, ponían en la 2. o en 24 horas, ¿no? Es Claro. decir, claro, pero que las tres a la vez es lo mismo. Bueno, y Ujú. hoy hasta TV3 aquí en Cataluña, con lo cual ya Claro. fíjate todo lo que tenemos. 4 cadenas dando lo mismo, ¿no? Bueno, 5, porque cuenta también el Super 3, esto es 324 este, que es como Sí, las sí, 24 sí. horas de televisión española. Porque 4 cadenas dando el rollo, bueno, y no sé si la local de BTV, porque no lo he mirado, pues igual también la está dando, pues igual 5, tiene 5 o 6, o las locales, estos con el rollo de la charcha de la Diputación, pues igual también están dando. Pero Y tiene, pues, con la turra con todo el la rato. turra todo el rato, ¿no? Dices, bueno, a ver,
pues, amiga, mejor pues, que den la misa que haga el señor este. Bueno, pues repito, pues las públicas, pues para gente que evidentemente vive fuera y lo quiere ver, o no puede ir aunque viva en Barcelona o viva en Madrid por temas de salud o de posibilidad de ir, pues vale. Pero hombre, que chufes la tele y te estén haciendo una tertulia de gol, papa, maravilla, qué buen hombre, el hombre, tal. Además es curioso porque va al Congreso, explica una película, bueno, estas películas de, luego hablaremos de la película, y todos dicen, oh, ha hablado para nosotros. Dices, coño, ni Sí. Jesucristo, ¿eh? Eso ni Bueno, Jesús. Ni Jesús lo logró. Dices, es algo maravilloso, ¿no? Ha hablado para todos, ¿no? Todos están de acuerdo en lo que y ha si ha dicho. habido algún cabreado era de Vox, que es Era de vos. gracioso, era de Vox. Pero dices, no, pero hasta el señor Abascal dice, sí, está muy No, no, bien, viene bien. encantados. Entonces dices, hombre, entonces la pregunta que hay que hacerle, no al Papa, ¿no? Sino a las charlotadas que tenemos en el Congreso, decir, hombre, si ustedes están todos de acuerdo con lo que ha dicho el Papa, pues ¿por qué se están en el Congreso diciéndose las barbaridades o no sé qué? Es O que decir, gobierne el Papa o que directamente. gobierne el Papa directamente. Pongo ustedes, mire, España, como es un país católico, apostólico y romano, pues decidimos convertirnos en una provincia del Estado Vaticano, ¿no? Los estados Sí, pontificios que existían antiguamente, y exactamente. ya está, y que el Papa gobierne, ¿no? Si todo el mundo está de acuerdo con lo que dice el Papa, porque claro, escucharas a que me escucharas ayer, resulta que este discurso lo ha dicho porque coincide con lo que nosotros estamos diciendo, Claro, todos, ¿no? claro. Entonces dices, pues mire, pongan ahí al Papa y nos evitamos el teatro del malo, del absurdo, de la estupidez que ustedes hacen cada día ahí en la carrera de San Jerónimo, ¿no? Que parece más el teatro burlesque que lo que ustedes dicen que es el recinto de la soberanía nacional del pueblo de España, ¿no? Pero claro, si vamos ya a la puesta en escena, tradicionalmente a los romanos pontífices, cuando llegaban a España, se les recibía, evidentemente, en el aeropuerto, allí mismo se les rendían los honores militares por como jefes de Estado que son, porque aquí no hay que olvidarlo, en el aeropuerto. Pero claro, esta vez ha sido algo más, porque han ido los reyes y todo, y el presidente de gobierno, junto con los ministros y autoridades militares, al aeropuerto de Barajas. De allí han ido al Palacio Real, donde en el patio de armas, con las tropas formadas, el batallón de honores, le han rendido homenaje. Él ha pasado revista a las tropas con su sotana al viento, cosa que ha sido una cosa bastante peculiar, ¿no? Ver una sotana pasando revista a las tropas de las Españas. A continuación, junto con la princesa de Asturias y la infanta Sofía, de negro riguroso, siguiendo el protocolo vaticano, pasaron al Salón del Trono, donde en el Salón del Trono, justamente, que es un sitio muy simbólico, ¿no? El trono y el altar, ¿no? El trono y la Sí, cruz. el trono de la cruz, sí. Exacto. En el Salón del Trono, pues hubo un besamanos donde fueron pasando todos los que luego irían bueno, a la bienvenida y a los discursos, ¿no? Donde, bueno, todas las ministras socialistas de negro riguroso, respetando el protocolo vaticano, las consejeras de Estado, bueno, todos pasando por capilla. El primero Pedro Sánchez y luego, por supuesto, claro, Feijóo, Abascal y compañeros mártires. Y luego en el famoso salón de las columnas, ¿no? Se les dio un discurso, bueno, el rey le dio un discurso de bienvenida al Papa y el Papa respondió, ¿no? Y nada, y todos aplaudiendo, encantadísimos, arrobados. Esto yo creo que Encantadísimo. es la primera vez que lo hemos visto, junto con el posterior discurso en las Cortes, ¿no? En las Cortes, sí, que es el primer papa que lo hace. Que, exacto, que es el primer Papa al que se le invita a que. Habla en las Cortes, sí. Porque yo diría que los presidentes de gobierno anteriores, a lo mejor con el tema de la confesionalidad del Estado, no habían pensado en el tema de que un papa hablara a las Cortes Bueno, Generales, te ¿no? hacen lo han hecho con la excusa de que no es el papa, es el jefe del Estado Vaticano. Dices, bueno, a ver, Una trampa al solitario la esto, ¿no? trampa, no nos tomen por idiotas, ¿no? Ya sabemos que es el jefe de la ciudad del Vaticano, pero este señor no ha venido como jefe de la ciudad del Vaticano, ha venido como papa.
Ni ha venido traje y corbata. Y ha venido con traje y corbata, ha venido con la sotana de blanco, No, porque es la el estona, Papa, la la estola. estola Sí, 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 y la muceta, que eso y es la la autoridad autoridad civil, temporal y pastoral. y pastoral, por lo tanto, Claro. ha venido como Santo Padre, como Papa, no ha venido como jefe de la Ciudad del Vaticano. Es decir, por lo tanto, y además lo que dio pues, fue una especie de encíclica, ¿no? Bueno, habló pues de lo que es la fe, porque si viniera como jefe del Estado Vaticano, pues podría haber hablado de las relaciones diplomáticas de España con el Vaticano, ¿no? Bueno, de esto no dijo absolutamente nada, ¿no? Lo que habló fue pues lo que son las cuestiones de la fe. Bueno, habló de la paz y todas estas historias, pero bueno, ahí también les pegó un palo a unos y a otros con el tema del aborto y la eutanasia, pues, bueno, lo que defiende la Iglesia Católica. Por lo tanto, este señor venía como representante máximo de la Iglesia Católica, no venía como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Por lo tanto, todas estas son las comedias que nos quieren vender, Mm. ¿no? Y es curioso, ¿no? Que todo esto. Pero lo bonito fueron las fiestas, estos conciertos Sí, maravillosos, sí. donde hubo éxtasis, porque estaban todos mezclados, ¿no? Tanto socialcomunistas, fascistas y no sé qué, estaban todos mezclados y con unas caras de éxtasis que yo creo que ni Santa Teresa de Jesús había llegado al éxtasis. Yo vi a la señora Ayuso al lado de Cuervo, ¿no? Que es el señor de Economía o ahora, Carlos Cuervo, ¿no? Y estaban al lado. Y Y la con señora Sor Ayuso, Citroën. y con Sor Citroën, ¿no? Fíjate, el comunismo y el fascismo todos juntos, y, pero con una cara de éxtasis la señora Ayuso, como si hubiera visto, o le hubiera bajado ahí el Espíritu Santo y la hubiera elevado a una... Y dices, toda una charlotada de la vida, ¿no? Bueno, es que Sor Citroën y la Ayuso estaban viendo, bueno, cuando hubo todo ese sarao en el Movistar Arena, con esos presentadores de televisión española, por cierto, que eran Fran Clara, Ganillo y bueno, Clara Siscar. Fran Ganillo está ahora en Mediaset, Telecinco. Bueno, pero en Pero fin, había sido mucho tiempo de televisión y Lara española. Siscar fue Lara presentadora Sicar, no, y sigue siendo, lo que pasa es que está de corresponsal en Portugal, pero pero bueno, sigue estando en estaban los televisión dos, española. santidad, santo padre, gracias por venir a España, patatín, patatam, y luego estaba el Papa en el trono, en el escenario, pero arriba, con Cobo a su derecha, el cardenal Cobo, y a la izquierda el de Nunciatura, bueno, recibiendo pues Antonio Banderas, ¿no? Que dijo que pues, la fe de Málaga, bueno, esto, dices, en fin, le explica un poco su historia, pero a mí una cosa que me gustó mucho, porque me acordé de ti, yo digo, esto a José Miguel seguro que le ha encantado. Hubo un momento muy entrañable, cuando los presentadores dijeron, ahora vamos a hablar de otra parte muy bonita de lo que es la vida, de lo que es pues, las relaciones entre las personas en las ciudades, que es el mundo del trabajo. Porque el Ah, trabajo dignifica, el trabajo trabajo te dignifica, pule, el te pule, sí, sí. trabajo es una obligación cristiana, ¿no? Porque hay que Sí, sí, trabajar sí, con el hay que sudor de la trabajar, frente, castigos ¿eh? bíblicos. Y tenemos que seguir el ejemplo de San José, que era trabajador, que era Era carpintero, carpintero, sí, sí. exactamente. Entonces, de repente, suben al escenario, que parecían pues 4 monaguillos, 4 acólitos, bueno, una monaguilla en este caso había también, Garamendi, conocido amigo de los trabajadores, Pepe Álvarez, de la UGT, Unai Sordo, de Comisiones Obreras, y una señora que creo que se llama de Miguel, me parece que es la presidenta de CEPIME, de la Sí, sí, la pequeña y mediana empresa. exacto. Y suben los 4 allá, Bueno, a ver y si subieran los 4 jinetes del apocalipsis. con una cartulina, Sí, sí, ¡santidad! Y cuando veo a Pepe Álvarez, conocido cristiano, conocido devoto cristiano, sí, 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 católico, totalmente. bueno, es un católico devoto, santidad, gracias por dar voz a los que no tienen voz, le dijo Pepe Álvarez al Papa. Efectivamente, el Papa, sí, 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 Gracias sí. por dar voz a los que no tienen voz, gracias por todo, gracias universo, gracias tal. Y luego, pues bueno, el Papa se levantó, hizo el ademán, fueron a él y le regaló a cada uno una cajita con un rosario que me imagino que lo usarán para rezar entre comité y comité, en comisiones obreras y en Bueno, UGT, pues porque con el rosario igual se arregla el tema de los trabajadores, ¿no? Una sí, bueno, lo, intersección lo de los mala profesores que hay en Barcelona, a ver si se en arregla. Barcelona, que ahí lo arregla mejor el Papa con una misa, ¿no? El Ángelus, hacemos el Ángelus. Bueno, ya ha pasado la hora del Ángelus. Sí. Igual ha rezado el Ángelus y se ha solucionado
Bueno, el ¿qué te problema. pareció este espectáculo de sindicato Bueno, pues, vertical pues, tan pues bonito? el show, Movimiento Nacional, ¿no? Faltaban los coros y danzas de los pueblos de España, ¿no? Para ya Unión Nacional nacional, Sindicalista, todos, sindicalista, y todos, todos todos allí, ¿no? Y cantando. todos allí, ¿no? Bailando al son, ¿no? Cada uno con el baile típico de su región, Los bailes regionales, que claro, se llamaba claro. las regiones de España, pues y ya está, y estamos todos felices y contentos, ¿no? Ya está, es decir, hombre, si consideran todas estas charlotadas que se llaman de izquierdas, ¿no? Que la encíclica Rerum Novarum, perdón, de León XIII, ¿no? Que es una encíclica revolucionaria, dices, bueno, pues si esa encíclica es la revolución proletaria, pues ya nos podemos creer cualquier cosa, ¿no? Pero expliquemos a la audiencia que, como se llama León, su Sí, antecesor, León XIII, se lo ha puesto escribió. por León XIII, ¿eh? Sí, 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 pero Lo dijo él, que se había puesto por León XIII, claro, porque León XIII luchó por los trabajadores y por la gente pobre, y que entonces él, que como es un admirador de León XIII y nadie más se puso el nombre de León desde León XIII, valga la redundancia, claro. pues que él se lo volvía a poner porque él también iba a luchar por los trabajadores y las clases desfavorecidas. Bueno, pues la Rerum Novarum es una encíclica que Garamendi puede tener perfectamente en su cajón y decir que Una esto encíclica que tú y yo hemos tomado la nos hemos molestia de leído. No, leernos. no, 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 es que claro, cuando se estudia teología, cuando Pero haces. cuando hablan de ella alucinas, ¿no? Claro, Porque claro, cuando se estudia la doctrina social de la Iglesia, porque en teología, en la carrera de teología, hay una asignatura de estas trimestrales o no sé qué rollos ahora de los planes nuevos de estudio, que es la doctrina social de la Iglesia. Y la base de esa asignatura es la es Rerum Novarum. precisamente la Rerum Novarum de León Sí. XIII. De las Hombre, cosas nuevas. cosas nuevas, claro. Hombre, si eso es revolucionario y eso es lo que todas estas charlotadas que se llaman de izquierdas ahora tienen como base para la lucha de los trabajadores, pues los pobres trabajadores no me extraña que Así estemos como están, estamos, así así están. estamos, así estamos, porque es una encíclica, sí, que critica los excesos del capitalismo, pero critica más a los sindicatos de clase, que en aquella época sí que existían, critica mucho más toda la ideología marxista y anarquista que Y en el aquellos momentos, materialismo, y el claro. materialismo, y el anarquismo, y lo que viene a decir es que lo que tiene que haber es una comunión de espíritus entre el Claro. trabajador y el empresario. Es decir, el empresario tiene que tener claro que el trabajador tiene derecho a un trabajo que sea digno y un salario que sea digno, que le permita, pues hombre, ponerse un platito de sopa, tampoco le pide mucho más, ¿eh? Pero el trabajador tiene que tener claro que el empresario es un hombre que se toma una mujer, es igual ahora, pues que se está jugando su dinero, que tiene muchos problemas en la vida y que por lo tanto hace un esfuerzo mayúsculo para mantener su empresa, su tal abierta y por lo tanto el trabajador no debe hacer huelgas, no debe tal y no debe no sé. Esto es la Rerum Novarum. Y condena la lucha de Y clases y condena la la lucha de dialéctica, clases y claro. la dialéctica marxista. Mm, Es decir, esta es la Rerum Novarum. Y todo lo demás que explican son cuentos chinos. sí, Se sí, sí, acabó la sí. película. No le demos más vueltas. Hombre, que era novedoso en la iglesia porque la iglesia nunca había hablado de eso. Bueno, por eso se llama Rerum Novarum. Claro, claro. Pero que fuera que es la primera vez que la iglesia dice algo o dijo algo respecto a los efectos que la revolución industrial y el capitalismo estaba provocando en las poblaciones, no significa que sea una encíclica que sea revolucionaria y que iba en contra de no sé qué. No, en ningún momento, en ningún momento. Si es una encíclica que, pues muy bien, pues los empresarios de aquella época lo aceptaron maravillosamente bien. Además, León XIII fue uno de los principales que buscó que hubiera un partido político que recogiera las aspiraciones de esta Rerum Novarum y demás,
y siembra las semillas y las bases de lo que luego será la democracia cristiana, exacto, que tendrá exacto. otro nombre, sea Partido Popular Italiano o algo Pero vale cuando la surge. pena recalcar, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, en que si hacemos un análisis histórico, digamos, el bienestar que vino posteriormente para los trabajadores de las fábricas que no continuaran como las fábricas de Manchester, vino más de la mano del cagazo que les pilló después de la revolución Hombre, bolchevique claro, en claro. Rusia, En que no porque Rusia, el Papa escribiera la pero Rerum por el Novarum. Papa. No, no, al Papa se lo pasaron por el forro, porque la encíclica quedó muy bonita, pero los empresarios, empezando por los italianos, se lo pasaron por el forro la chaqueta. Aparte que, claro, ya los países que son protestantes, que eran los principales países donde había, que era Alemania, Italia, ay, perdón, Alemania, Gran Bretaña y Sí. demás, o Estados Países Unidos, Bajos, como todo eso sí. Países Bajos, como no son católicos, o la mayoría de la población no católica, pues se pasaron por el forro de la camisa lo que decía la encíclica. Pero repito, en los países católicos, incluida España, los empresarios, los capitalistas y los financieros se pasaron la encíclica por donde yo te diga. Y cuando se creó el estado del bienestar fue fundamentalmente por el miedo a una revolución comunista, no por la encíclica papal, ¿no? Sí, sí, Así de sí, claro. sí. Pero claro, es que escuchas a estos expertos, todólogos, que te intentan Sí, hacer una glosa del Papa este, ¿no? Y te dicen, no, es que tiene mucha conciencia social por la Rerum Novarum que fue, y te la pintan como si fuera el manifiesto bueno, comunista. manifiesto comunista. No, no, es No, que está más a la izquierda del manifiesto comunista. más, El más, manifiesto comunista más. es una charlotada Sí, de sí. esto, de unos señores que estaban tomando Una una filfa, sí, filfa, sí, unos señores que estaban tomando una sí, cervecita en el bar y dice, vamos a escribir aquí sí, una charlotada de la vida, ¿no? Entonces, sí. a ver, encíclica papal, esto es, vamos, es el documento de los documentos donde se explica claramente cómo hay que luchar Mm. contra tal, ¿no? Dices, hombre, decir, hombre, hoy en día, claro, es que encima, claro, hoy en día, que hay gente, muchísima gente en la iglesia, bueno, porque considera que la encíclica era, bueno, parte de hija de su tiempo, pero que hoy consideran que está más pasada que las maracas de Machín. Por lo tanto, claro, que toda esta payasada de la izquierda pues nos venga ahora a soltar el rollo de que esta encíclica es el culmum, ¿no?, de la lucha obrera y que este señor actual, Prevost, pues es, vamos, ni Marx, ni Engels, ni Lenin, ni Stalin, no, todos juntos, está él muy por encima, porque es un luchador de la vida contra los no sé qué es. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Cuando Esto es no lo que hay, hay, esto es esto lo es lo que que hay. hay. Y estamos viendo cómo, vamos, a mí, bajo mi punto de vista, salvo en estas vigilias, que bueno, han sido unas vigilias, digamos, religioso-festivas, ¿no? Porque ha habido mucho baile, Más festivas que religiosas, digo yo. claro, más festivas Porque que religiosas. allí la vigilia en Cibeles, aquello parecía el concierto de Bad Bunny este. Claro, había pues unos curas rockeros allá Bueno, bailando y estos de luego la cuna matata se llama, creo que se llama. los hakunis, que son Los estos jacunis estos, sí, sí. que se lo puse ahí con rostro humano, ¿no? Como sería, son como Alexander Dubček, ¿te acuerdas cuando Dubček, hablaban sí, del sí, sí. el socialismo con rostro Con humano? rostro humano, sí, sí. Pues los Hakunis, que es este grupo de jóvenes que cantan, fundados por José Pedro Manglano, sacerdote que perteneció a la prelatura del Opus Dei, pues son como estas canciones lánguidas, así como romanticonas, de Señor, tú lo eres todo y tal, bueno, muy cursis. Claro, pero por lo demás, yo he visto contenido religioso propiamente muy poco Ninguno, muy en poco. en los discursos. Es decir, No, tú has no. oído hablar de los padres de la Iglesia, de la Trinidad, del Espíritu Santo, de la vida cristiana. Yo he visto hablar mucho de cosas pues de muy prosaicas, ¿eh? Muy prosaicas. No sé si tú has tenido esa percepción, porque ha Bueno, hablado mucho de tampoco. la unidad, del Sí, amor.
del del amor, amor. bueno, del amor y estas cosas muy bonito. No, yo tal vez tampoco he seguido mucho lo que ha dicho o ha dejado de Pero mucha decir. sociología, mucha sociología. Bueno, pues porque ha venido a explicar, bueno, pues las historias. Hombre, es que yo también creo que hoy en día, con empezando por la formación del clero, todas estas cosas que tú dices de la Trinidad y de todas estas cosas, yo creo que hay algunos que van más perdidos que un ocho, porque según que le preguntaras, pues igual te comete una herejía con la Trinidad, ¿eh? Lo digo porque, a ver, no me pongo yo por encima de nadie, pero claro, cuando yo estudié teología, el único laico era yo, todos los demás eran seminaristas. Quien sacaba mejor nota era yo, que no iba para cura. Por eso te digo que, claro, el nivel es el que es, ¿no? No, pero me Y refiero que en un viaje claro, pastoral, bueno, eh, pero yo creo que no era un viaje pastoral, yo creo que ha venido aquí pues a... Bueno, hombre, supongo que cuando habrá hecho las misas más dentro de lo que es el tema dentro de la poca iglesia, de cosa, la ¿eh? catedral, poca cosa. Y bueno, a ver, yo creo que lo que ha venido, hombre, aparte de que ya esto estaba, a ver, porque las La visitas... inmigración, ese es el gran tema, Sí, la no, este es inmigración. el tema. Bueno, ese es el tema, la inmigración, pelearse con Trump, porque le ha tirado algunas chinas, o no chinas, ya directamente los guijarros contra Trump. Pero, hombre, a ver, las visitas estas están previstas con mucho tiempo de antelación, ¿no? Sí. Porque esto parece que tenía que venir el Papa Francisco, pero bueno, ya murió, pues vale. Más que nada porque era para inaugurar la torre esta de la Sagrada Familia y ya Sí. estaba invitado el Papa Francisco. Pero claro, murió, pues le toca a este y eso estaba preparado. Pero yo creo que estos actos que yo creo que son más festivos que litúrgicos, ¿no? Que vimos en Cibeles, en el Bernabéu, que veremos hoy en el estadio Luis Companys o el Estadio Olímpico de Barcelona, yo creo que lo que va un poco también es a contrarrestar todos estos actos también lúdicos, festivos, religiosos que hemos visto de las iglesias pentecostales en España. Y yo creo que también aquí la Iglesia Católica, viendo cómo le comieron la tostada en América Latina, intenta que en Europa no se la coman. Entonces, ¿cuál es la manera? Bueno, claro, si tú mantienes esa liturgia romana, pues hay mucha gente que se duerme, ¿no? Es decir, vamos a decir las cosas claras, porque es más austera, es más tal, y entonces, pues estos actos multitudinarios, pues entramos a, pues claro, que yo parecía ya lo del acto del Metropolitano, ¿no? La gente cantando, la gente con cara extasiada, los sacerdotes, estos jóvenes, pues corriendo por en medio del público, bueno, pues que parecía más propio de lo que eran las iglesias evangelistas y especialmente las pentecostales, que no lo que es la liturgia romana, es decir, la liturgia católica de toda la vida, ¿no? Y yo creo que estamos en eso. Es decir, yo creo que yo ya cuando estudié teología ya había, es verdad que la liturgia cambió con el Concilio Vaticano II, ahora no recuerdo la encíclica que hablaba de liturgia en el Vaticano II, no recuerdo el nombre, no sé si es Lumen Fidei o una de estas, que hablaba ya de la... No, la Lumen Fidei es de la teología fundamental. Bueno, no recuerdo ahora el nombre de la encíclica de la liturgia, pero ya habla, ¿no? Esa liturgia de que se puede adaptar a los... depende de los sitios donde vivas, porque no es lo mismo hacer una misa en África o en Asia La que inculturación, la la inculturación. enculturación. Sí, es que no recuerdo el nombre de la encíclica del Vaticano II. Y eso pues ha ido llevando también a que viendo lo que digamos a nivel espectáculo, cuidado, no estoy criticando las iglesias Sacrosantum evangelistas. concilium. Exacto, Sacrosantum Concilium. Mira que la he leído 1000 veces cuando hice la asignatura de liturgia. Pero bueno, la memoria ya nos va fallando. Pero, claro, lo que también se ve, claro, que han visto que, hombre, que estas iglesias evangelistas, pues, bueno, las misas son más entretenidas, ¿no? Te gusta el espectáculo, pues. Y bueno, yo creo que hemos entrado ya en esa dinámica.
Y como ya temas de teología, la teología se ha caído, ya, es decir, es todo un poco, bueno, saber un poco cómo va la película y ya está, es decir, tampoco se profundiza mucho, ¿no? Y poco más, es decir, este es el tema. Entonces, claro, explicar en una discurso pastoral todo el tema de lo que tú has dicho, de la Trinidad, de la vida pastoral, de no sé qué, no sé cuánto, pues esto ya no ya, y entonces venimos, porque claro, lo que se busca también pues es pues eso, un papa moderno, un papa que esté cerca de la gente, un papa que esté por los problemas reales de la gente. Esto es una fachada, porque luego vamos a ver. Entonces nos saca el tema de la inmigración. Dice, bueno, pues mire usted, predique usted con el ejemplo, porque no cambia usted las leyes de la Ciudad del Vaticano, ya que usted es jefe de Estado, y permite usted la entrada de inmigrantes ilegales en la Ciudad del Vaticano. Esa Yo es he la primera. visto, yo he Esa es la visto, primera, ¿no? yo he visto Claro, personalmente, no es por nada, pero me pilló, fue un momento que yo estaba paseando por esa zona, en la columnata famosa de Bernini, Bernini, sí, la Plaza Vaticano, en la Plaza San Pedro. San Pedro. Había unos, sin techo durmiendo, y la Gendarmería Vaticana los echó a patadas, o sea, los echó, vamos, les dijo que se levantaran y se largaran, ¿no? O sea, no No, les no, dijo, no pero les ya no. dijo, levántense que les vamos a poner en un sitio con una cama, que Con se una puedan cama duchar. No, no, no. no, no. Tú sabes que en la Plaza San Pedro, Sí, 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 sí. en virtud de los acuerdos de Letrán y tal, hay, Teletran, hay una línea amarilla, y a amarilla, que es la partir de que esa línea demarca, amarilla, la Ciudad del Vaticano. que a Claro, partir de por esa línea fuera amarilla ya es soberanía ya es soberanía Vaticana, del Vaticano. exactamente. Entonces, ahí dentro lo que hacían era, pues si había un tipo que estaba durmiendo, pobre hombre, ¿no? En la columnata o donde fuera, pues decirle, no, usted, a partir de esa línea, lárguese. Es decir, ya se apañará o vendrán los carabinieri o quien sea. Pero el Vaticano no se distingue, primero porque el resto de la ciudad está con que tiene Amuranado. un muro No, 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 impresionante. un muro de como de no menos 10 metros, Por es decir, eso, la único por sitio eso, que está abierto es lo que tú dices, la plaza de San Pedro, claro. que es la única entrada, digamos, que puedes entrar, Porque pero es sin donde van los problema, fieles, claro. es donde van los fieles, pero bueno, hay cuidado que también a veces la cierran, es decir, que tampoco Sí, es, sí, 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 pero el único sitio por el que se puede entrar es por ahí. sí. Pero ya no solamente eso que tú dices, y que es una cosa que tú has visto, sino las leyes del Vaticano. Es que las leyes del Vaticano prohíben la inmigración a la Ciudad del Vaticano, bajo expulsión y multas de bastante dinero. Entonces, bueno, usted, ¿no?, que viene aquí o al país donde vaya a hablar de acogidas, a hablar de no sé qué, de no sé cuánto, dice, bueno, pues predique usted con el ejemplo, que aquello que decía Jesús, ¿no? Prediquemos con el ejemplo, ¿no? Ya que usted es el vicario de Cristo, pues predique usted con el ejemplo de lo que decía Cristo. Sí, sí. Claro, A ver, ¿y quién no dice? me pida a mí que cumpla no sé qué, No, cuando o- el primero que lo debería de cumplir es usted, o si una ¿sabes? familia se le ocurre pegar una patada en la puerta en Castel Gandolfo, que no está en el Vaticano, pero tiene Tiene jurisdicción, en virtud de en los virtud de los acuerdos, tratados de Letrán, tiene está bajo jurisdicción soberanía del Vaticano, del Vaticano, sí, claro. extramuros. Bueno, si tú pegas una patada en la puerta y te metes allá a vivir, te van a echar a patadas, pero vamos, pero Bueno, sin ningún problema, ¿eh? igual hasta te fusilan primero. Por eso. O te meten en un Claro, calabozo, ¿no? Entonces, claro, vemos toda esta insistencia en el discurso bueno, de León XIV hasta ahora, lo que más se ha repetido ha sido unidad dentro de la Iglesia y luego de cara a la diversidad y la inmigración. Han sido bueno, conceptos, es el, a ver, porque es la Agenda 2030, no nos engañemos. claro, por eso lo han A ver, recibido así, ¿eh? Por eso lo han hombre, recibido hay así. que decir que este señor bendijo un pedazo de hielo que le llevaron de la Antártida Sí, sí, sí. para que el mundo, el cambio climático y no sé qué rollo. Hombre, a mí eso
pues yo no digo que no, pero tú puedes hacer la bendición Urbi et Orbi, evidentemente no estás bendiciendo únicamente a las personas, se entiende que estás bendiciendo todo el planeta, pero ir ahí con un trozo de hielo a bendecir, esto me recuerda a mí a algo que en principio se consideró herejía durante mucho tiempo, que es el panteísmo. Es el panteísmo y es algo casi que roza lo pagano, ¿no? Lo Porque pagano, claro. solo faltó Entonces, que luego lo picaran para hacer gin tonics, ¿no? O sea, es que, a bueno, ver, igual sí, ¿eh? Porque claro, igual, como ya no vimos lo que pasó y dijeron, oiga, que el hielo ya, para volverlo a la Antártida, ya estará deshecho, sí. vamos a hacer aquí un guateque, ¿no? Pero Eh, fíjate, José Miguel, que con ese tema de la inmigración y de la insistencia de León XIV con el tema de los inmigrantes, para arriba, para abajo, y además, por ejemplo, va a dejar de ir a un sitio importantísimo para la cristiandad, que es Santiago de Compostela, que todos los papas fueron, y va a ir a Canarias, es decir, ahí hay una intención clarísima, que ya hombre, veremos claro, lo que claro, hace. ya. Hay una frase en un libro muy interesante de un filósofo italiano, marxista, marxista entre otras cosas, que se llama El fin del cristianismo, ¿no? Entonces él hace se llama Diego Fusaro. Entonces Sí, él, Diego Fusaro lo conozco. bueno, pues, He debatido con él hace ya muchos años, pero debatí con él un par de veces, sí. pues Diego Fusaro, en este libro que se llama El fin del cristianismo, compara a Bergoglio con Gorbachev, ¿no? En el Es sentido, que es la realidad, es que Bergoglio es el Gorbachov de la Iglesia Católica. bueno, pues en el libro este tiene una frase, una reflexión que dice esto, ¿no? Dice, abro comillas, el objetivo del mundialismo y sus agentes no es el de integrar a los inmigrantes, sino desintegrar a los ciudadanos. No Ahí es está, hacer que los inmigrantes sean como nosotros, sino hacer que nosotros seamos como ellos, sin derechos, desarraigados, con salarios de miseria. Diego claro. Fusaro. No, no, es que es ¿Qué, la qué, realidad. qué opinión te merece la reflexión de Fusaro? Totalmente, porque es totalmente de acuerdo, porque es una reflexión que yo llevo haciendo muchísimo tiempo. Es decir, y esto, para que la gente lo entienda, por luego te llaman fascista, te llaman no sé qué. No, no, esto no es estar en contra de los inmigrantes. Porque los inmigrantes son también una víctima de este sistema que tenemos, que es lo que dice Claro. Fusaro, que es lo que dice también Fusaro. Lo que pasa es que son víctimas y son al mismo tiempo instrumento para convertir a las sociedades occidentales, que son las únicas que podrían mantener una capacidad de lucha contra el sistema globalista, porque son sociedades que llevan mucho tiempo estructuradas, que tienen capacidad de mantenerse unidos gente y por lo tanto protestar, son víctimas e instrumento de este capitalismo globalista para provocar eso. Es decir, una desnaturalización de las sociedades occidentales y convertirlas en un magma de gente que pulula por las calles, que ante la miseria imperante ya de inmigrantes y de autóctonos, pues tenemos que aceptar trabajos con cualquier salario y cualquier condición laboral y encima agradecidos y por lo tanto desorganizados para poder luchar. Esta es la realidad. Y esto es lo que defiende León XIV y lo que defendía Bergoglio. No nos Es engañemos, decir, para que la gente nos no entienda, nos engañemos. y para que la gente nos entienda el tiro, sobre todo, porque es importante esta reflexión, yo creo. Aquí se utiliza a los inmigrantes, que están en una situación terrible y que nadie lo niega, para generarnos un Pena, complejo pena, de de culpa. culpa, de pena. Y de ahí viene también todo este rollo del indigenismo y de hablar de que, hombre, es que nosotros fuimos a América y matamos a no sé quién y a no sé cuánto. Todo este discurso que tiene una base histórica, pero que tú no puedes decir, claro, oiga, ¿yo qué culpa tengo de lo que pasó hace 500 años? Lo que hemos hablado, Entonces, que ¿dónde tienes el claro, doblón de oro en tu casa el metido? dolor, claro, yo no me llevé nada y Exacto, por lo exacto. tanto, yo no me llevé nada. Y los españoles, hombre, algunos sí que siguen siendo ricos porque sus antepasados se forraron ahí. Bueno, pues vayan a coger a estos señores y señoras que sus antepasados se forraron allí y quítenle lo que hicieron. Pero los desgraciados que vivían en España en aquella época siguieron siendo desgraciados. Siguieron siendo desgraciados.
sí, sí. No se aprovecharon para nada de la conquista de América. Por lo tanto, es decir, pero esto es una cosa que te la van metiendo, es todo este pensamiento Tanto es woke, así que ciudades como México y Lima eran más ricas que Madrid. que más ricas que Madrid o que Barcelona. Bueno, que Barcelona era Barcelona, una Barcelona no miseria. participó, no participó Barcelona en. empieza a crecer en el siglo XVIII con los Borbones, cuando se le permite comerciar con América, y a partir de Claro, ahí empiezan a surgir todos estos burgueses catalanes que todavía existen, sí. que se hicieron millonarios con el tráfico de esclavos y Y el con proteccionismo el después, proteccionismo sí. de los telares y de las... Sí, sí, Bueno, sí. pero la gente pobre siguió siendo pobre y explotada. Por lo Pero tanto, es decir, pero la idea interesante es te que la van metiendo primero, ahí. primero, que la inmigración para la Iglesia católica romana actual, la Iglesia posconciliar, es un gran negocio. Eso también hay que Bueno, es que decirlo. es un negocio, es que Cáritas es un negocio. Vamos a decir Es las un cosas gran claras. negocio. Cáritas es un gran negocio. Yo no quito la labor que hace, pero es un negocio. Porque además el problema de Cáritas, como el de las muchas ONGs, es, primero, aparte de ser un modo vivendi, porque hay gente que Claro. cobra unos sueldos El impresionantes director ahí, general, todo esto, claro, sí, ¿no? sí. Están cobrando un sueldo impresionante. Dos, y lo más importante, van a las consecuencias de la pobreza, pero No las no ponen causas. en solfa las causas de la pobreza, Exacto. porque las causas de la pobreza son las que a ellos les permiten tener ese modus vivendi y esos sueldos, que con un sueldo de una persona que está ahí metida, ya te digo yo que vivían unas cuantas familias de los que ellos atienden en Exacto. sus centros. Pero el tema Esa es es la que, claro, realidad. lo que dice Fusaro es que no se trata de ayudar a los que vienen en sus países No, 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 no. intentando que se organicen para eliminar las causas, es No, 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 no. propiciar una venida masiva para Claro. lumpenizarnos a todos. A todo. Es que la idea es esa. Esta es la idea. Este es Sí, el pero esto tiene que quedar objetivo. muy claro porque si no, si no, si No, no no, nos no. Es que el perdemos. objetivo es lo mismo, pero es que todo va unido. Es lo mismo que todos estos discursos de que Rusia nos va a bombardear, que Rusia nos va a Sí, sí. atacar. Todo forma parte del mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La lumpenización de la mayor parte de la población europea y al mismo Exacto. tiempo creando toda una serie de lo que llamaba Zygmunt Bauman las sociedades líquidas, es decir, donde la gente quede atomizada e individualizada y cada uno se espabile como pueda. El sálvese quien pueda, claro. Sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda se convierte en ley. Y por lo tanto, ahí está la degradación de la sanidad pública, de la educación pública, de los servicios sociales públicos, toda una degradación. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que cada vez seamos más pobres y más lumpen. Porque Exacto. entonces eso, porque cuando hay gente que dice, no, no, es que si somos pobres el sistema no funciona. Mentira, Marx lo demostró. Marx demostró que cuanto mejor, más pobres hubiera, mejor funcionaba el capitalismo. Porque el capitalismo te genera necesidades vitales que no lo son Claro. y las considera. Y yo siempre he puesto el ejemplo del Y que móvil. nunca se acaban, además, que son Nunca se acaban. insaciables. Claro, yo he puesto siempre el ejemplo del móvil. ¿El móvil es una necesidad vital? No, No, pero te la han convertido en vital. Y hoy en totalmente. día no puedes vivir sin móvil, porque no te llaman para trabajar, porque no te llaman para no sé qué. Por lo tanto, te la han Es más, te convertido convierten hasta en un sospechoso si no en un tienes móvil. sospechoso si no tienes móvil. Exacto, Por lo exacto. tanto, te han convertido algo que es un producto capitalista industrial, te lo han convertido en una necesidad vital. Por lo tanto, la gente, aunque sea muy pobre, hará lo que sea para tener un móvil. Claro. Por eso ves Por lo esos tanto, negros que van claro, con el Macuto, con un pero con pedazo móvil, con un pedazo móvil, claro, porque, porque porque si es no, no le que, llaman para nada. Claro, si no, no exactamente, ¿no? existes. Es que No es existes. importante que se entienda eso. Entonces, Claro. tú como analista y fino lector de la realidad, ¿tú dirías que la iglesia actual, la iglesia conciliar, la iglesia de León XIV, la iglesia que ha venido a bendecir el régimen del 78, porque estaban Todos, todos? todos, todos. ¿Tú crees que es un agente clave en este proceso de lumpenización 2030? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Claro, por supuesto. Disfrazado con una iglesia que lucha por no sé Sí, qué. sí,
Claro, esta es la realidad. Es decir, tú has escuchado, es decir, si verdaderamente fuera una iglesia que luchara por la gente pobre, Sería clandestina. efectivamente. Sería A clandestina. ver, lo que ha hecho siempre, si la iglesia ha durado 2000 años, es porque ha tenido la capacidad de adaptarse a quien estaba mandando en su El momento. gatopardismo. El gatopardismo, cambiémoslo todo para no cambiar nada. Y por lo tanto, cuando le ha convenido ser, pues, autoritaria, defender los regímenes autoritarios, los ha defendido, y ahora sabe que la carta ganadora es el globalismo. Pues es lo que está defendiendo. Es lo que está defendiendo. Y ahí igual que las evangélicas, todas van el mismo rollo. Bueno, pero hablamos, sí, igual, Sí, los protestantes es ya un mundo, ¿no? Un mundo. Pero hablando del catolicismo, que es lo que por ahora todavía es mayoritario en España, ya veremos dentro de un tiempo, está ahí. Ese es el rollo. Ese es el rollo. Es decir, es lo que interesa ahora. Claro, también te encuentras que también se lo ponen fácil, porque los que están en la iglesia en contra de eso, también es para echarlos de comer aparte. Porque claro, algunos dices, si vienen estos también vamos a salir No, y corriendo. están además, pero esto, a ver, en esto la iglesia es muy buena. Todos estos curas que son como francotiradores, que los de la sotana y que son como carcas y tal, actúan, pero están completamente fuera del escalafón de mando. Fuera del Y la iglesia, escalafón. tú sabes como yo, que si es algo es Sí, sí, jerárquica. es Es jerárquica, jerárquica. claro, claro, Y si claro. estás Los fuera de tienen la ahí, jerarquía, no eres, no pintas, no eres nadie, no no eres pintas nada. nadie. O sea, ya hemos visto, No, además, pero hay algunos cardenales que sí que están en contra, pero claro, también tienen pero no una pintan salida de... nada tampoco. Bueno, es que algunos tienen una salida de pata de banco que también dices, pues bueno, Pero la iglesia ¿sabes? tiene eso, No, tiene a no, ese porque, hombre, no, yo, si para tú, una parte de la parroquia, claro, 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 es que si tú, por eso han durado 2000 años, claro. porque ellos tienen la capacidad, la iglesia tiene la capacidad de no poner todos los huevos en la misma cesta. Y entonces, aunque sea un huevo, la ponen en el Partido Comunista, porque ha habido curas obreros. Sí, sí, Por si y bueno, el acaso, padre Llanos, que Padre pasó de Llanos, falangista a comunista. comunista, claro, claro, pero dice, aunque sea un huevo, lo tenemos que poner en la cesta comunista. Sí, Porque sí. si da la vuelta y ganan estos, hombre, si hay curas ahí, pues hombre, pues Nos entonces salvaremos un poco de la quema, sí. no nos fusilarán, ¿no? Claro, entonces, ya está. Esta es la realidad. Y entonces, claro, hay de todo. Hay de todo. Entonces, claro, tienes ahí gente que además también le sirve a la jerarquía oficial para decir, oh, es que las luchas que hay dentro de la iglesia y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, a ver, van bandeando. Es Que verdad por que es el cierto, ahora que rollo. hablas de bandear, un día te lo tengo que mandar, porque me acordé de ti, me lo pasó un amigo mío ruso, porque claro, hablamos de la Iglesia Católica, pero bueno, en fin, la Iglesia, el Patriarcado de Moscú, la Iglesia Ortodoxa rusa, durante la época de Stalin, que existía, Sí, 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 existía, y existía. tenía una gacetilla donde publicaban sus cosas. Te tengo que mandar bueno, las palabras que le dedica el patriarca del momento cuando muere Stalin, bueno, una alabanza a Stalin, el patriarca de Moscú, que te la tengo que mandar porque yo creo que te tocará el corazón y te emocionará. Yo creo que para que veamos un poco el clero como es, porque a ver, es que esto es así. Y en España lo estamos viendo, lo estamos viendo. Y te quiero hacer otra pregunta antes de terminar, porque el otro día lo hablaba ayer con Guillermo Mas, hablando sobre los nuevos creyentes, ¿no? Todos estos grupos, ¿no? Los jacunas, estos que dicen que se convierten. Y él sacó el tema de España y el catolicismo, que me parece que es un tema muy interesante para poderlo hablar contigo. Muchos curas, estos cimarrones, ¿no? Como Calvo Zarraute o tantos otros, dicen que uno no puede ser español y no ser católico, ¿no? Porque catolicismo y españolidad pues, son cosas que van unidas de manera inseparable, ¿no? Son consubstanciales, ¿no? Hablando en lenguaje, ya te estás riendo, muy bien, muy bien. Sí. Y con Guillermo salió el tema de ¿quién le debe más a quién? ¿España a la Iglesia o la Iglesia a España? En la historia, ¿eh?
en la historia. La Iglesia España. Bueno, pues La Iglesia coincides. España. Hombre, la Iglesia España, que por cierto cuando le convino la dejó tirada a España. Sí, no digo que estemos de acuerdo, pero si hacemos el análisis frío de quién ha Frío, dado más no, claro, a a la Iglesia España. la Iglesia Católica Romana, ¿sería hoy lo que es si No. no hubieran existido los Otra Reyes cosa, Católicos? porque si España no hubiera sido la contención de herejes que decían en el siglo XVI, Luz de XVII, Trento y martillo de Luz de herejes. Trenta, posiblemente hoy todos seríamos protestantes. Sí, porque la contrarreforma la llevó a cabo San Ignacio de Loyola, que era guipuzcoano. No, y los ejércitos españoles, los tercios Bueno, de sí, Flandes. claro. Última Claro, ratio regis, última ratio regis, claro, exactamente, sí, los sí. tercios de Flandes, ¿no? Claro, es decir, que España se arruinó y cayó en toda la guerra de los 30 años ahí aguantando. Si hoy hay catolicismo en Alemania, catolicismo potente, porque hay que decir que los lands que pertenecen a la República Federal Alemana son prácticamente católicos todos, sacando el del norte, porque incluso Pero el Baviera es noroeste supercatólica, sí, 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 sí. supercatólica, Baden-Württemberg, Hesse, el Mm. Palatinado, el Sarre, es decir, sacando incluso en Renania-Westfalia, que es el más grande, hay una población católica importantísima. Es decir, lo único que no lo son es el de Hannover, el estado de Hannover, de Niedersachsen, Baja Sajonia, que es Hannover, y el de Schleswig-Holstein. Pero el Partido Católico, es decir, la CDU era católica, católica. En Y el la Centro época Católico de Franz von Papen, de François von que pactó Papen, con el claro, Führer. con el Que pactó FIDE. con el Führer. Es que si hoy hay, si después la población católica en alemana, bueno, Ratzinger era alemán, sin más Para lejos, más señas. para más Para señas. más Es decir, señas. y no es que la iglesia católica alemana sea una iglesia aquella de 4 gatos, no, 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 importantísima. Bueno, Claro. es más, en la RDA había iglesia católica, es verdad que eran minoría, porque allí normalmente por el Estado prusiano, pues la mayoría eran calvinistas, pero había católicos. Es decir, si hay católicos en Europa, si el catolicismo existe, tal como lo vemos hoy, yo no digo que sea única y exclusivamente gracias a España, pero un 70% gracias a España sí. Pero cuando salen todos estos melindrosos a decir es que España sin el catolicismo no sería nada, es que España se lo debe todo a la Iglesia. Sería ¿No España será al con otra revés? cosa. ¿No No, será es al que revés? será al revés. Es decir, España seguiría existiendo. Que seríamos protestantes la mayoría. Bueno, pues seríamos protestantes, pero España ¿Podemos seguiría decir que la existiendo. Iglesia ha sido un poco ingrata con España y está siendo ingrata con No, 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 España? no. No, ha sido ingrata porque cuando España dejó de ser imperio se la pasó por el forro. El papado, no digo la iglesia concreta No, española, hablamos digo de el la Iglesia papado. jerárquica. Jerárquica, el papado se la pasó por el forro cuando ya España ni pinchaba ni cortaba, y ya está. Es decir, esta es la realidad de la vida. Es decir, que España claro que España seguiría existiendo si no fuéramos católicos. Seríamos protestantes, claro. Si hubiera triunfado la reforma en España, pues seríamos protestantes, ya está. Unos serían luteranos, otros calvinistas, otros evangélicos, otros mormones, otros cuáqueros y otros lo que sea. O alguna cosa que se hubiera inventado O aquí alguna también. cosa que se hubiera inventado aquí en España. Mejor habría una iglesia De evangélica la Iglesia española. flamenca, la Iglesia La flamenca. flamenca, ya está. Pero España seguiría existiendo. Sí. Claro, España no existe porque somos católicos. España existe pues porque existe, ya está, porque no nos ha disuelto nadie. Y por lo Pero creo que tanto, vale la pena hacer esta reflexión, no, porque hombre, muchas claro, claro. veces Es decir, hombre, yo no digo el católico, yo digo que el cristianismo en general, evidentemente es parte consustancial de España. Pero sí, no solo claro. de España, de Italia, de Francia, de Alemania, de Gran Bretaña, de Rusia. Es decir, no se puede entender el pensamiento europeo, y digo el pensamiento europeo general, sin el cristianismo. Es de idiotas. Es decir, son los Pero, pensadores como Marx, Engels, todos coincidían que el cristianismo
tenía un peso importante en la configuración de las sociedades Hombre, europeas. Marx reconoce la escolástica. Reconoce la Claro. escolástica, Hombre, Marx. y cita el Apocalipsis en el Capital, que eso nunca la gente no lo sabe, ¿eh? Porque Cita no el se lo ha libro del leído casi nadie, Apocalipsis, no se ha leído salvo José Miguel Villarroya. Es decir, claro, entonces, claro que el cristianismo forma parte con sus variantes, porque luego, evidentemente, ha habido varias variantes, pero el cristianismo forma parte de la historia de Europa y del pensamiento de Europa. Eso es ineludible, eso no lo puede negar nadie. Luego hay influencia de otras religiones, por ejemplo en España, pues sí, hemos tenido influencia del Islam, porque tuvieron mucho tiempo, también del judaísmo, pero fundamentalmente la formación de la manera de ser y del pensamiento nuestro es una base cristiana, evidentemente, y eso no se puede discutir. Seas creyente o dejes de creer. Entonces, esos son datos objetivos. Ahora, como iglesia, España no le debe nada a la Iglesia Católica. Al revés. La Iglesia Católica a España sí. Exactamente. La Iglesia Católica a España sí, le debe su existencia. Porque si no, posiblemente, no digo que hubiera dejado de existir, pero posiblemente sería minoritaria en todo el mundo. Así es. Sería minoritaria en todo el mundo, porque hubiera triunfado la reforma y las iglesias reformadas se hubieran convertido en las iglesias oficiales y por lo tanto el catolicismo pues se hubiera ido bajando. Ya está. Y se hubiera quedado, sí, población católica que se hubiera mantenido católica, pero cada vez más reducida y minoritaria. Lo que pasaba, por ejemplo, en la RDA que venía de Prusia, donde como se estableció por el Tratado de Augsburgo y luego se ratificó en la Paz de Westfalia, lo de cuius regio e equus reliquio, pues como la parte de Sajonia, Brandenburgo, tal y cual, eran protestantes, pues la religión oficial eran protestantes. Había población que permaneció católica, pero eran minoritarias. Claro. Pero gracias a las luchas de España, esos lands o esos territorios del Sacro Imperio donde los gobernantes eran católicos, pues se mantuvo el catolicismo. Permanecieron fieles a Roma, sí, fieles sí. a Roma, sí. Por lo tanto, se lo debe también a Francia, aunque bueno, Francia con Richelieu iba tocando los cuyots. Pero los galicanos y todas esas historias. Los galicanos y todas esas historias. Sí. Pero fundamentalmente, es decir, quien ha mantenido la Iglesia Católica tal como la entendemos durante todos estos siglos, ha sido España. Exacto. Ha sido España. Exactamente. Porque España ha ido a guerras en esos siglos, cuando era imperio, para defender la fe cuando le importaba, cuando no tenía nada más. Nada que rascar, que sí, sí. Si tú analizas qué beneficios sacaba España de ahí, puedes decir ninguno. Quijote. Quijote, exacto. Como decía José Bergamín, España siempre de quijotesca en quijotesca empresa. Así es, así es. Querido José Miguel, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por tus finos análisis. Creo que hoy hemos puesto los puntos sobre las íes y la semana que viene veremos a ver si el Santo Padre ha bendecido la cruz en catalán o no, porque ese es el gran tema. Ese es el gran tema de ahora. Cuidado, porque aquí las charlotadas catalanas es si el Papa habla en catalán, estamos todos salvados ya, ¿eh? Sí. Ya no hay huelga de profesores, no hay huelga de médicos, no hay huelga de bibliotecarios, no hay huelga de nada. Todo el mundo ya solucionado y todos salvados ya, vamos, para los siglos de los siglos. Al seclas del seclas. Sí. Y algún despistado decía que cuando se enteró que el Papa venía a bendecir a la Sagrada Familia, se pensaba que venía a bendecir a los Pujol, pero no. Venía muy mal hecho. Tenía que ir a bendecir a los Pujol. Tenía que ir a bendecir a Pujol, a sus hijos y a la tumba de la Ferrusola, poner allí una corona de ella que enviaba misales. Muy piadosos, por cierto, muy píos todos. Muy píos. Ella enviaba misales a la gente, hombre. Y Andorra. Bueno, ya va convertido a los andorranos. ¿Qué más quieres? Ahora nos dirán, no os fiqueu más Pujol, home, que som molt bona gent. Som molt bona gent. Som molt bona gent, como dice aquel del coche. Son muy buena gente. Somos buena gente. Bueno, es lo que hay, En fin. José Miguel, un abrazo muy fuerte y la semana que viene nos vemos. Nos vemos otra vez. A ver si un abrazo. Nos acaban de iluminar.
Exacto. Y a todos ustedes, señoras y señores, recordarles que por favor suscríbanse, revisen las suscripciones, denle al me gusta, pueden colaborar mediante Bizum a este número de teléfono, mediante PayPal si les es más cómodo, nos ven desde fuera de España o desde el Vaticano, por ejemplo, que hay mucho dinero en el Vaticano, podía mandar un par de PayPal desde el Vaticano, también. Unos sobrillos. También ahora estamos haciendo de curas, ahora estoy haciendo de cura. ¿Qué nos trae el hermano? Exacto. Y o seguirnos en X en @mgmonté. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con Del Otro Lado del Muro, el espacio más revolucionario del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.